6. Bueno, muy buenos días. Qué rico, yo creo que es el mismo cuento mío de cada 8 días. Qué bueno podernos encontrar, qué bueno poder estar en este lugar compartiendo las cosas del Señor. También creo que es un privilegio de pocos y no de muchos el poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Hay una pregunta de un salmo, del salmo que hoy voy a hablar, y es también la pregunta que se hicieron algunos personajes en la Biblia. Y creo que es la realidad que muchos de nosotros, y lo puedo decir con toda seguridad, que la realidad del ser humano es una pregunta que todos nos vamos a hacer: Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación va a seguir así? ¿O hasta cuándo mi realidad o lo que estoy viviendo va a seguir así? Yo creo que es la pregunta de todo ser humano cuando tiene que tomar alguna decisión, cuando se está enfrentando a una realidad que no sabe manejar, cuando está enfermo, cuando su situación económica no está cambiando, cuando hay un pariente o un ser querido que tenemos y esa persona como que sigue mal en vez de tener mejor vivir o mejor su salud. Y es la pregunta que nos vamos a estar haciendo frente a la vida cristiana, y más cuando estamos cerca del Señor. Señor, ¿ya está? Y esa pregunta nosotros no la hacemos es porque creemos que hay alguien que nos puede ayudar, creemos que está Dios que puede dar respuesta a ese hasta cuándo de nuestra vida. Y quiero invitarles a que miremos el Salmo 13. He hablado ya de este salmo, pero vale la pena volverlo cada vez que se encuentra con la palabra. El Señor siempre, la palabra siempre va a tener algo para decir a nuestra vida. Siempre. Dios nos va a hablar. Usted puede pasar por un versículo bíblico, si tuviésemos solamente una porción de la palabra. Dios tiene el poder para hablarnos en esa porción. Puntualmente hablarnos a nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esperar que Dios nos hable. Dejar que Dios ministre nuestro corazón. Salmo 13, del 1 al 6. Dice la palabra, empieza con 4 preguntas clave que nos dan como la realidad que estaba viviendo el rey David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo podré conservo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, que no digan mis enemigos, no vencí, o sea, triunfé. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en su salvación. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Oremos al Señor, Dios nuestro. Queremos dar gracias en esta hora por tu palabra. Oramos que tú nos hables a la necesidad que tienen los jóvenes.
Guíanos, danos sabiduría y entendimiento de lo alto. Señor, y que todo argumento que nosotros tenemos en contra de tu voluntad, que se ha establecido ya en nuestro corazón y se nos hace difícil pensar que tú puedes hacer cosas grandes, eso sea derribado y quitado. Oh Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Este salmo que acabamos de leer es un salmo individual donde su principio y final es muy parecido a otros salmos, donde aquellos salmistas que lo escribieron manifestaban de manera honesta, sincera, su abandono e inconformidad a la situación que estaban viviendo. Cuando uno ve los salmos, uno ve la expresión de estos hombres y que uno los pensaría que el hablar de ellos tenía que ser muy espiritual. Pero no, la realidad era la realidad que cada uno de nosotros vivimos. Se presentaba el Señor. Ellos no tenían que aparentar nada. Eso es una visión que nosotros deberíamos tener también al acercarnos con nuestras inconformidades, nuestras realidades, nuestras situaciones, nuestro no entender de una realidad y podérsela decir al Señor como es y no maquillarla con aquellos maquillajes espirituales con los cuales nosotros a veces queremos presentarnos delante del Señor. Entonces ese es el lenguaje que a veces religioso, y perdónenme la expresión, que nosotros tenemos delante del Señor, y gloria a Dios y aleluya. Señores, pero lo que Dios desea de nosotros es que cuando nos presentemos delante de Él, frente a una realidad, es que lo podamos hacer con el corazón abierto y sincero, porque Él conoce nuestro sentir y conoce también nuestro elemento. Estos salmistas escribieron, ellos también estaban deseosos de recibir una respuesta de parte de Dios. Ustedes miran los primeros 2 versículos, el salmista nos presenta 4 preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Es pregunta que está haciendo el salmista. Creo que nosotros como seres humanos, todos tenemos necesidades existenciales, con los cuales un día fuimos creados, y que son esas necesidades puntuales las que nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Yo pensaría que en las situaciones más difíciles de la vida uno se acerca al Señor, pero a veces no es así. A veces las realidades o las situaciones difíciles como que endurece nuestro entender de la realidad en el momento. ¿Qué hacemos? Echamos para atrás. Estamos como en un momento de negación de la realidad y creemos que esa situación o ese momento lo podemos enfrentar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios es un caballero. Dios no se va a interponer, y les pido que me entiendan esto. Dios no se mete en nuestro camino. Por ejemplo, si una persona quiere hacerlo mal, y voy a ir al extremo, si una persona quiere matar a otra,
no se meten en medio, porque eso es una disyuntiva y una situación que nosotros tenemos. Pero, y la pregunta es, Señor, ¿y por qué tú permitiste eso? O Señor, ¿por qué tú permitiste que mi hijo tomara esta mala decisión? ¿O por qué tú permitiste, Señor, que este auto atropellara a este niño? O Señor, ¿por qué tú permitiste que este niño se muriera a su temprana edad? Son preguntas que nosotros nos vamos a hacer. La respuesta frente a esas preguntas las tuvieron los salmistas, las tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Buscar la presencia del Señor. Ahí es donde marca la diferencia entre el entender nuestro, porque nosotros tenemos nuestro entender, y el entender de la realidad que se está viviendo. Usted vive realidades difíciles. Ustedes están pasando momentos difíciles. Nosotros pasamos momentos difíciles y cada uno de nosotros pasamos situaciones que a veces no las entendemos el por qué pasa. Porque tiene que pasar. Estamos en este mundo caído, pecador, en esta realidad del tiempo temporal que tenemos nosotros acá. ¿Cuándo esto toma un rumbo diferente? Y Señor, ¿y hasta cuándo? Cuando nosotros nos vamos delante de la presencia de Dios. Cada una de estas emociones naturales fue lo que estaba viviendo el rey David. Él sentía, y yo no sé usted cuántas veces se ha sentido así, yo me he sentido así. Él sentía que Dios lo había olvidado. Señor, me olvidaste en esta situación. ¿Dónde estás? Yo te veo. Señor, ¿qué hago yo en esta situación? No sé qué hacer. David también sentía que no contaba con el beneplácito o el favor del Señor. Su corazón estaba deprimido y también veía que sus enemigos como que cobraban fuerza, él desfallecía y los enemigos como que se hacían más. Estos enemigos espirituales quizás para David eran personales, eran físicos. Nosotros en estos momentos podríamos tener muchos enemigos espirituales, pero no dejan avanzar. ¿Qué enemigos tenemos nosotros que no nos dejan avanzar? Situaciones que no nos dejan avanzar. Complejidades que no nos dejan avanzar. Y estamos ahí como caminando cuando el Señor quiere que nosotros avancemos. Demos un paso, como le dijo el pueblo de Israel, como le dijo, toquen el mar. Efectivamente tenían que tocar el mar. Nosotros, en fe y en confianza en el Señor, tenemos que dar ese paso. En una ocasión también abajo se hizo esta misma pregunta, al ver la realidad del país, al ver la realidad del pueblo. Señor, pero mire esto lo que está pasando. ¿Y hasta cuándo, Señor? Y le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré. Es un clamor de Habacuc. ¿Hasta cuándo no voy a estar contigo, Señor? Y no oirás. O sea, también se siente que Dios está escuchando y dame voces a ti a causa de la violencia y no salvas. O sea, yo clamo y no veo que nada cambie. Martín Lutero, si no me equivoco, dijo estas palabras. En la desesperanza encontramos la esperanza. Porque es la desesperanza que podemos ir delante del Señor en los
es en la desesperanza. Porque a veces nuestras fuerzas, nuestros momentos buenos, como que nos llevan a estar un poquito, yo estoy bien. Pero a veces nos llegan aquellos momentos donde no sabemos qué hacer. Y saben que Dios a veces permite estos momentos en nuestra vida. Yo no creo en eso que a veces lo predican, y bueno, mucho respeto con esto también, que Dios nos quiere llevar a niveles de espiritualidad mucho más altos. Yo creo que nuestra fe sí debe de crecer. Y la medida de la fe, dice la palabra, es que ¿cuál debería ser la medida de nuestra fe para nosotros confiar en eso? ¿En qué? Un grano de mostaza es algo pequeñito, algo muy pequeño. Yo que tuve la oportunidad de conocer la semilla del Max, si es una cosita. La fe es como esa semilla de Max, o esa semilla de mostaza pequeña. El problema no es lo pequeño, porque grande es Dios. Y la fe no nace en el hombre, la fe nace en el corazón de Dios. En Él confiamos y Él deposita Él. Cuando colocamos nuestra confianza en Él, Dios obrará conforme a su voluntad. Ese hasta cuándo de David y del profeta Habacuc pareciere un hasta nunca. Nosotros hemos pasado momentos donde no vemos una respuesta de Dios y vemos que pasan los días y los meses y muchas veces los calma. Pero en el momento menos pensado vemos una luz al final del túnel y vemos a Dios obrar de maneras maravillosas. ¿Qué Dios logró en el momento que nosotros estábamos viviendo? Y yo creo que nosotros somos la generación, como muchas veces lo ha dicho mi esposa, la generación del horno microondas, la generación del al instante, esto tiene que estar. No, cuando estamos en el proceso con el Señor, Dios permite complejidades, Dios permite situaciones y aún que tomemos malas decisiones. Y esto todo el día de mañana vamos a ver Dios cómo obrará. En medio de las malas decisiones que nosotros tomamos, Dios podría convertirse, como dijo el profeta Habacuc y el rey David. Ese hasta nunca, Señor, pareciera que no va a haber una respuesta. Pareciera que la respuesta suplegaria ni siquiera estaba tocando las puertas del alma o del corazón del Señor. Pareciera que Dios se ha hecho ausente cuando más uno lo necesita. El sentimiento de abandono y de frustración, de pedir respuesta, de pedir al Señor que no escuche. Señor, pareciera que no entendiera la realidad que está viviendo su sierva. Si en los primeros versículos vemos al rey David con una profunda tristeza por la no respuesta de Dios, al menos en su tiempo, ahora le pide a Dios su petición desde los versículos 3 y 4. Lo primero que le dice es que lo mire, que le responda, que le alumbre los ojos. Señor, oro y no respondes, pero también no me estás mirando. Y no es que el Señor lo haya dejado de mirar la realidad que estaba viviendo. También era que David estaba viendo lo que Dios le quería mostrar.
Los momentos difíciles nos hacen ver difíciles, nos hacen ver débiles, inseguros y apesadumbrados. Nos sentimos como en un callejón sin salida. Y ahora, ¿usted se ha visto en su vida en algún momento así? El rey David le pide a Dios en primera medida que le mire, o sea que en medio de la crisis, que le responda porque no sabe qué hacer, se acerca a Dios rogándole quizás para entender un poco la situación. No como Él la está viendo. Ese es un problema que nosotros tenemos. Nosotros queremos que Dios vea como nosotros estamos viendo. Y nosotros más bien tenemos que ver la. Hay que mirar una realidad o una situación difícil desde los lentes del Señor, desde los lentes de la gracia y la misericordia de Dios. Siempre ver las cosas desde nuestra perspectiva. El margen de error va a ser desde nuestra perspectiva. Si miramos las cosas desde nuestra perspectiva, el margen de error va a ser muy grande. Pero ver las cosas desde el lente de Dios va a mostrar su voluntad y propósito con esa situación. Dios quiere que entendamos todo. No que no entendamos todo. Lo que sí está pretendiendo el Señor con esto es que busquemos su voluntad, que aceptemos su voluntad. Como dicen por ahí, después de la tormenta llega la calma. El hasta cuándo tendrá una respuesta de parte de Dios, donde nos enseñará su propósito y un plan para seguir. Pedir la ayuda de Dios no muestra que somos vulnerables. Pedir la ayuda de Dios también requiere de humildad. Mis queridos, si usted cree que tiene una respuesta para una situación que usted está viviendo y no se la presentaba al Señor, hay una palabra que se llama altivez. Y eso a veces Dios no va a permitir. A usted quiere hacer su propia voluntad, sí, hágalo. Pero en medio de todo eso también Dios va a mostrar su misericordia. Dios es bueno, Dios es misericordioso en medio de que nosotros tomemos malas decisiones. Sin la presencia del Señor estamos perdidos. Hay que buscar su presencia para hallar respuesta. Y por último, el rey David en los versículos 5 y 6 manifiesta una actitud de agradecimiento por lo que Dios, el proceso, el rey David vivió. Señor, ¿y hasta cuándo? De los versículos 1 y 2. El versículo 3 dice, Señor, pues mírame, porque estoy confundido. Y en los versículos 5 y 6 le dice el rey David al Señor, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque Él me ha hecho bien. Empieza con una incertidumbre en su vida
de no saber qué hacer y termina el salmista agradeciéndole a Dios su misericordia, su bondad, su sinceridad. Si empezó con neblina y tempestad, terminó con gozo y alegría. Como el hombre cuando entra grave al hospital y sale ya en un proceso de recuperación. Y estar en su casa con sus seres queridos es un momento glorioso. Hay alegría, hay gozo. Los hijos, papá, ya estás en la casa, ya estás bien. Pasaste ese proceso, mamá, ya estás bien. Tu hijo, ya estás bien. Eso fue lo que pero los procesos de necesidad nos llevan a confiar. Los procesos en el Señor nos llevan a buscar. Los procesos en el Señor nos llevan a amarlo a Él más que a otras cosas. Por eso Dios permite algunas situaciones en nuestra vida. Las permite, escuchen esto, las permite. No es que Dios quiera que nosotros estemos viviendo mal. Dios se va. Y algunas situaciones en nuestra vida para enseñarnos que y no en los hombres. Confiemos, puesto los ojos en Jesús, como dice Hebreos, el autor y el consumador de nuestra fe. El salmista había comenzado un camino largo de muchos desalientos e incertidumbres, pero el camino de la oración, el poder de abrir su corazón a Dios, le ha llevado a una renovación espiritual. Su fe se ha fortalecido. Una amiga conocida nuestra del seminario dijo estas palabras: quien pierde la memoria pierde la fe. Quien pierde la fe llega a la queja y a la desesperanza. La reina David termina diciendo que Dios es misericordioso, que se alegra en su salvación y que esa confianza lo ha llevado a qué. Confianza, misericordia, salvación, todo eso junto lo ha llevado a qué. Cuando usted está contento, ¿qué hace? Celebra, gloria a Dios. Le canto al Señor. Dios es bueno y para siempre. Es que, digámoslo todo, iglesia, Dios es bueno y para siempre es amén. Para siempre, amén. Para siempre es la misericordia. Eso es lo que nos sostiene a nosotros. ¿Qué más nos sostiene a nosotros en esta vida? Nada nos sostiene, mis queridos hermanos. Nada. Lo único que nos sostiene es la gracia, el amor, la misericordia del Señor. ¿Para qué? Para seguir viviendo y avanzando y servirle al Señor. Eso es lo único que nos sostiene. Se le pueda pedir, por favor, que se coloquen sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Bueno.
Yo pensé que no había cafecito hoy, pero sí hay cafecito con galletas. Entonces les voy a invitar a que pasemos al baño. Apenas yo ore y terminemos, nos tomamos un cafecito, hablamos allá de la vida y luego nos vamos a misa. Oremos así. Padre nuestro, damos gracias en esta hora de la mañana. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, misericordia, por permitirnos vernos, Señor. Qué lindo es ver la iglesia, ver nuestros hermanos y hermanas queridas, los niños, vernos, Señor, qué rico. Gracias, Señor, porque eso es muestra también de tu amor. Cuando tu pueblo clama, cuando tu pueblo se reúne a la hora. Señor, hoy oramos pidiendo, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo para poder avanzar en el camino de la fe. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la experiencia que tú has regalado y que también es la experiencia que estamos viviendo cada uno de nosotros. Viviendo, Señor, y hasta cuándo, Señor, esto ya, o hasta cuándo la realidad de nuestro país. ¿Hasta cuándo, Señor, esta persona que yo le hablo tanto del evangelio y no se compromete? Señor, ¿y hasta cuándo la enfermedad de tantos que hoy están en los hospitales? Señor, ¿y hasta cuándo va a seguir, Señor, lo de Ucrania, la guerra que hay, Señor, con Rusia? Señor, ¿y hasta cuándo, Padre, el violento hace mal a tus hijos? Gracias porque hoy, Señor, no nos has dejado de mirar. Porque hoy sigues amándonos, hoy sigues ayudándonos. En medio de que no hagamos tu voluntad como tú quieres, tu misericordia va más allá, Señor. Hoy te doy gracias por cada uno de los presentes, Señor. Porque de una u otra forma nos has bendecido. Has provisto, Señor, cada una de las necesidades. Oro, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, nos lleves con bien, con tu misericordia, y que bendigas a todos los que no pudieron venir también. Y oro por cada una de las familias acá representadas, Señor, sus hijos. Oramos por nuestros hijos e hijas, Señor, para que los bendigas. Que ellos tomen buenas decisiones, que ellos te amen, que ellos te busquen, que ellos, Señor, sepan quién eres tú, Señor. Y que en medio, Señor, de haber obstáculos, situaciones complejas, de no saber qué hacer, oramos que tú ilumines el corazón nuestro para una palabra. Oramos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y los ojos del entendimiento de los jóvenes, de nuestros hijos, para situaciones que ellos tienen que tomar, Señor, al crecer. Oramos, Señor, por cada una de las personas adultas de la iglesia, para que nos bendigas. Fortalezca sus pies, fortalezcas, amado Dios, su rodilla, fortalezcas su cuerpo, y que las mentes funcionen bien, Señor. Oramos por tu gracia y misericordia que nos sostiene. No nos dejes de mirar, mi Señor. Y oramos, Señor, por cada uno de los empresarios de esta iglesia, Señor. Pidiendo, Señor, también que los bendigas, que los guardes, que los guíes, que los llenes de tu presencia. Oramos, Señor, por cada uno de nosotros los que trabajamos
en tu obra y también los que trabajan en otros lugares, pidiendo que les bendigas su trabajo, Señor. Bendiciones. Y que cada uno del lugar donde estemos podamos ser luz y podamos ser sal. Oramos por los nuevos de la iglesia también, Señor, y por aquellos que se quieren bautizar también, para que tú los bendigas. Recibe tú toda la honra y la... Llévanos con tu bien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos. Allá en el Jaime hay cafecito y galletitas para que pasen.